Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. 20 años trabajando. Tengo que hacer algo por mi futura pensión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, feliz año. Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en este recién empezado 2019. Hoy vamos a analizar con algunas figuras claves de América Latina cómo pinta este año. Va a ser un año de crecimiento de la economía mundial, en que van a crecer las economías de Estados Unidos y China, y a su vez van a arrastrar a los países latinoamericanos comprándoles más productos y haciendo más inversiones en la región, o por el contrario, vamos a ver una escalada aún mayor de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que en vez de aumentar el comercio lo va a reducir, se va a deprimir la economía mundial, incluyendo la de América Latina. Y yendo más específicamente a Latinoamérica, ¿cómo se perfilan los nuevos gobiernos de México y Brasil, que por primera vez en muchas décadas están presididos respectivamente por un presidente de izquierda y otro de derecha? Vamos a ver una partición ideológica de América Latina, con un bloque alineado con México y otro con Brasil? ¿O los dos países van a estar tan consumidos por temas internos que no van a tener ni tiempo ni ganas de meterse demasiado en temas regionales? ¿Y qué va a pasar en Venezuela? ¿Va a aumentar el éxodo venezolano a 8 millones de personas en los próximos 2 o 3 años, como acaba de pronosticar un estudio del Brookings Institution? ¿Y cómo van a reaccionar los demás países latinoamericanos? ¿Qué va a pasar con la crisis política en Nicaragua, con las elecciones presidenciales en Argentina, en Bolivia, en El Salvador, en Panamá, en Guatemala, en Uruguay? Vamos a empezar hablando de todo esto con una figura clave que está en el centro de la arena política latinoamericana, el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Vamos a preguntarle cómo ve el 2019 desde el punto de vista político en la región, y después lo vamos a comentar con dos de los principales referentes sobre la economía latinoamericana. Desde Washington nos va a acompañar el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, el doctor Alejandro Werner. Y en nuestros estudios vamos a tener al jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, el doctor Jorge Familiar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos con el secretario general de la OEA, el doctor Almagro. Doctor Almagro, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos por el gran tema que está en los titulares de toda la región, Venezuela. Un nuevo estudio del Brookings Institution pronostica que habrá 8.2 millones de refugiados o emigrantes venezolanos en los próximos 2 o 3 años. Esto incluye a los 3 millones que ya han salido de Venezuela, o sea que estaríamos hablando de 5 millones de personas más huyendo de Venezuela. ¿Pueden Colombia, Brasil, los otros países cercanos absorber a 5 millones de nuevos migrantes venezolanos? El esfuerzo que han hecho los países de la región para absorber la migración venezolana ha sido encomiable. Tenemos que ver que la Unión Europea, para absorber 2 millones de refugiados sirios, hizo prácticamente, se generaron enormes dificultades, se generaron incluso condiciones de crisis políticas y nuevas condiciones electorales y sociales para los países. Y estamos hablando de la Unión Europea, que son países desarrollados, con infraestructura, con mejores condiciones de servicio.
los países de la región han ido absorbiendo esta migración venezolana sin quejarse y haciéndolo de una manera mucho más natural y mucho más positiva. Pero yo creo que la cifra de 8 millones incluso puede quedarse corta en dimensión de la crisis que está viviendo Venezuela. Yo creo que puede llegar hasta 10 millones de venezolanos que tengan que abandonar el país en los próximos 4 años. Entonces, tenemos que definitivamente en algún momento, cuando los países hayan llegado a su límite, vamos a tener que generar nuevas condiciones institucionales para recibir a los migrantes venezolanos, que definitivamente ya a esa altura habrán dejado de ser migrantes para ser refugiados. Y ese es el tema clave. O sea, vamos a tener que pasar a una dimensión en la cual la atención de ese asunto va a tener que ser mucho más global y va a tener que recurrir a otra institucionalidad internacional, a otros instrumentos internacionales y a otros mecanismos para atender este drama. Wow, vamos a Washington, doctor Alejandro Werner, del Fondo Monetario Internacional. La cifra de 8.2 millones de posibles refugiados venezolanos pronosticada por el Brookings Institution, ¿es creíble o no? ¿Cómo ven ustedes la economía venezolana en este 2019? Mira, vemos que continúa, obviamente, el proceso de desintegración de esa economía. El año pasado, 2018, nuestra estimación es que esa economía se haya contraído 18%. Esto, como lo hemos venido diciendo en tu programa, lleva a que la economía venezolana se haya contraído casi a la mitad en los últimos 4 o 5 años. En el 19, este año, estamos esperando que siga esta contracción. La estimación es que se contraiga otro 5% este año. Es la única economía del mundo que está atravesando por una hiperinflación. Tenemos una estimación de que la inflación puede ser de 10 millones %. Esto indica que cada mes la inflación... 10%, escuché bien. 10 millones % de inflación. Sí, porque al final del día es la magia del interés compuesto, ¿no? Lo que tú tienes es que los precios en Venezuela se duplican o triplican cada mes. Y esto, obviamente, cuando lo llevas a 12 meses, te genera una inflación exponencial, como los números que están saliendo. Pero obviamente esto ha llevado al colapso de la economía productiva y obviamente a todas las manifestaciones en el ámbito humanitario que ya sabemos en términos de salud, en términos de crimen, y obviamente esto ha llevado a la crisis migratoria más grande que hemos visto en América Latina en esta época moderna. Doctor Familiar, una inflación de 10 millones de %. O sea, ¿hasta cuándo puede un país funcionar así sin que haya un caos absoluto? ¿Cuánto estiman ustedes la contracción de la economía venezolana este año? Estamos en cifras muy similares a las del fondo. El último número que teníamos era de alrededor de menos 8%. La inflación también desbordada. Ahora, yo creo que no tenemos un precedente de un país que ha tenido estos niveles. ¿No hay un precedente en el mundo? Pues no uno que yo pueda recordar con estos niveles de inflación por un periodo de tiempo tan largo, ¿no? Y en cuanto al tema de la migración, hay también un reporte de ACNUR que habla de 2 millones de migrantes más hacia la región. Nosotros pensamos que este es un problema regional que va a requerir de una respuesta regional y de trabajo conjunto entre los países. No puede ser un problema nada más de los países aledaños a Venezuela y en particular Colombia, que ha recibido la mayor parte de los migrantes. A ver si entendí bien. No hay precedente en la historia mundial de un país que tenga este tipo de inflación, 10 millones % por año proyectado por el 2019, nos acaba de decir su colega del Fondo Monetario, durante tanto tiempo. Entonces, ¿cómo termina esto? Pues esa es una pregunta interesante, ¿cómo termina esto, ¿no? Lo que sí vemos es que el impacto de esto es un éxodo masivo que tampoco habíamos visto en la región en la historia, ¿no? ¿Pero puede seguir indefinidamente esto? Después de 10 millones que vienen,
100 millones, ¿qué viene después de 10 millones? Bueno, como mencionaba Alejandro, es un proceso exponencial, ¿no? Hacia finales del 2018 hablábamos de 1.000.000% de inflación, pero nuevamente, ¿no? Como mes con mes se están duplicando los precios, uno llega a estos niveles de 10 millones. Wow. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos hablando con el doctor Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y más tarde las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sobre Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, varios otros países. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando con algunas figuras claves de la política y economía de América Latina cómo viene, cómo pinta el año 2019. Antes de hablar sobre los pronósticos económicos para México, para Argentina, para Colombia y varios otros países, sigamos hablando sobre la crisis más candente de la región, la de Venezuela. Doctor Almagro, secretario general de la OEA, ante la asunción del presidente de Venezuela, Maduro, para un nuevo periodo de 6 años, ¿cómo van a poder aislarlo diplomáticamente los demás países, los países del Grupo de Lima, de América Latina, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, etcétera, cuando uno de ellos, México, uno de los países más grandes de América Latina, acaba de cambiar su política y dice que ya no va a aislar a Venezuela? Porque, como usted sabe, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Maduro a su toma de posesión en Ciudad de México y, de hecho, dio lo que sus críticos describen como un apoyo tácito al régimen de Venezuela. ¿No es esto un golpe mortal contra los países que decidieron aislar políticamente a Maduro? Ya prácticamente la crisis venezolana ha sobrepasado todas las demás crisis migratorias y de refugiados que ha tenido el mundo, excepto la crisis siria. Y creo que en los próximos 2 años seguro que va a sobrepasar a la crisis siria. La solución, la mejor, la más clara, la más conveniente para todos, es tener un gobierno legítimo en Venezuela, redemocratizar Venezuela, rescatar a Venezuela de la dictadura en que ha caído y generar nuevas condiciones en las cuales un gobierno legítimo tenga la posibilidad de atender a sus ciudadanos, facilitarles el acceso a derechos y generar condiciones sociales de vida. Eso es clave. Lo otro van a tener que ser paliativos, en los cuales vamos a tener que ser receptivos de soluciones, y esto es fondos mundial para atender la crisis de refugiados, que va a tener que engrosarse definitivamente con recursos cada vez más nuevos, más adicionales y que generan condiciones de resolver los temas. Van a tener que tener estatus de refugiados, van a tener que habilitarse esas condiciones para refugiados que implementa ACNUR, y creo que va a ser por ahí. Esos son los mecanismos internacionales que hay a disposición. Doctor Almagro, usted decía que necesitamos un gobierno legítimo en Venezuela para detener o para reducir este potencial éxodo masivo de lo que usted decía, hasta 10 millones de venezolanos. Pero la estrategia hasta ahora ha sido de aislar diplomáticamente a Venezuela. Pero ¿cómo van a poder aislar diplomáticamente al presidente Maduro cuando México, uno de los 2 países más grandes de América Latina, acaba de cambiar su política y dice que ya no va a aislar a Venezuela porque no se va a entrometer en los asuntos internos de ese país? El presidente mexicano Andrés López Obrador incluso invitó a Maduro a su toma de posesión en Ciudad de México, en lo que sus críticos describen como un apoyo tácito al régimen de Venezuela. Entonces, acaba la pregunta: ¿puede avanzar este esfuerzo de la OEA y de Brasil y Argentina y Colombia y Chile y Perú y otros países de aislar diplomáticamente a Maduro cuando ya hay deserciones como la de México en el bloque latinoamericano? ¿Puede avanzar esa política? Yo creo que sí, que esa política definitivamente tiene que avanzar. Hay compromisos asumidos que los países latinoamericanos tienen que trabajar de una manera decidida a futuro, pero también es necesario
que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea den pasos más contundentes respecto a la situación en Venezuela, a las sanciones que han aplicado a los dictadores venezolanos y a las sanciones que tienen que aplicar en el futuro a dictadores venezolanos, testaferros de dictadores y a los familiares de los dictadores que son receptivos de los beneficios de la dictadura venezolana, de los beneficios de la corrupción, de los beneficios del narcotráfico, de los beneficios del crimen organizado, de los beneficios que da la minería ilegal. Y quedan muchas acciones que estos países pueden implementar. Si usted lo ve, tampoco, hasta ahora México tampoco había aplicado sanciones al gobierno de Maduro. O sea que en esa dinámica de lo que tenemos que hacer a futuro, definitivamente eso no es un cambio gravitante en las acciones que vienen. Y el peso va a estar dado definitivamente por las acciones de otros países. México tiene el derecho a asumir la posición que México obviamente entienda, ¿no? Secretario, el presidente Maduro dice que hay un plan de intervención militar en Venezuela, con la participación presunta de Brasil y Colombia y el apoyo supuesto de Estados Unidos. ¿Hay algo de eso? ¿O Maduro está jugando a la pobre víctima para tratar de recibir un poco de ayuda, de apoyo internacional? No, Maduro está jugando una narrativa y está tomando acciones muy peligrosas, ¿no? La invitación a aviones rusos con capacidad de uso nuclear en la región definitivamente es un acto que no condice con la necesidad de paz y de estabilidad que esta región necesita, y que definitivamente la acción rusa de enviar aviones para que se trasuntan en una dinámica de cooperación militar con un país que ha sido declarado por el sistema interamericano, que ha alterado el orden constitucional, que ha hecho una ruptura del orden democrático y que ha realizado elecciones ilegítimas, definitivamente no es la mejor manera de que un Estado observador de la OEA se relacione con el sistema interamericano. Entonces, Maduro ha instalado una narrativa, pero a la vez él ha tomado acciones que definitivamente van contra la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahí está la desestabilización, ahí está la violencia, ni que hablar la violencia interna que aplica en el país, con la prevalencia del crimen organizado, de las ejecuciones extrajudiciales, de asesinatos, de presos políticos, de tortura. Eso es la solución violenta que hoy tenemos en el continente para Venezuela. Vamos a Washington. Doctor Alejandro Werner, un tema que está rondando en todos los países de América Latina es la corrupción. Vimos el caso Odebrecht, eso ha deprimido las economías de Perú, de muchos países, porque mientras no se resuelvan estos casos, muchas empresas no quieren o no pueden invertir. ¿Esto va a seguir siendo así? ¿Cuál es el impacto de la corrupción? ¿Lo tienen cuantificado ustedes económicamente? Digo, las estimaciones que se han hecho son muy imprecisas, porque los niveles de corrupción también vienen muy ligados a falta de Estado de Derecho, a débiles sistemas judiciales. Entonces, todos estos factores se mezclan en la estimación, pero claramente en América Latina, dadas las estimaciones estadísticas que se tienen, hay varios países que están, digamos, entre el 30% de países en el mundo con peores índices de percepción de la corrupción, que de mejorar y moverse a los países, digamos, al 30% de países con mejores niveles de percepción de combate a la corrupción, podrían ver su crecimiento económico incrementarse en medio punto porcentual por año, de acuerdo a esas estimaciones. Claramente, como tú dices, en la medida que surgen escándalos grandes, esto afecta a grandes empresas públicas y privadas que ven limitado su acceso al crédito, se suspenden proyectos de inversión, como vimos con varios gasoductos en el caso de Perú. En el caso de Brasil, cuando estalló el escándalo del Lava Jato, vimos, digamos, que las grandes compañías brasileras
perdieron acceso al crédito y la inversión, no solo en el sector petrolero, donde arrancó el escándalo, se colapsó. Entonces, como tú dices, claramente es un factor de riesgo importante en América Latina. Si bien el combate a la corrupción mejora las perspectivas de crecimiento, la equidad y la justicia en un país, en el corto plazo, cuando estallan estos escándalos, tienen un efecto transitorio negativo sobre la actividad porque paralizan a las grandes empresas de estas economías. Juez familiar, ¿se está haciendo progreso en la lucha contra la corrupción o no? Porque, por ejemplo, tuvimos en el programa hace pocas semanas a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Ella está proponiendo hacer una lista de empresas corruptas, sentenciadas por corrupción, circularlas por toda América Latina para que nadie contrate ni a estas empresas ni a sus funcionarios bajo otros nombres o otras empresas. ¿Se está haciendo, es viable esto? ¿Hay proyectos concretos para ponerle coto a la corrupción? Yo creo que hay un ángulo positivo de lo que hemos visto en la región en años recientes, en meses recientes, respecto de corrupción, ¿no? No creo que haya más corrupción de la que haya habido históricamente, pero lo que sí estamos viendo es que muchos casos están saliendo a la luz pública y que hay procesos judiciales respecto a estos casos de corrupción. Y también lo que vemos es que hay cero tolerancia por parte de la población latinoamericana a casos de corrupción. Y esto se explica en parte al incremento y a la mejora en el bienestar de los latinoamericanos. El hecho de que haya estos casos, el hecho de que haya esta atención y el hecho de que haya esta presión social sobre la corrupción, creo yo es algo que va a ser positivo para nuestra región en el mediano y en el largo plazo. Aquí nosotros estamos apoyando el diálogo regional en materia de corrupción y a los países en lo individual a tomar medidas para reducir la incidencia o la probabilidad de la materialización de corrupción. En 30 segundos nos queda, ¿qué medidas? Bueno, por ejemplo, adopción de tecnología. En la medida en la que hay una interacción entre ciudadanos y el gobierno que está automatizada y que es transparente, eso reduce la posibilidad de actos de corrupción. Interesante. Tenemos que ir a un corte rápido, ya volvemos, seguimos hablando sobre los pronósticos para el 2019. No se vayan, ya volvemos. Hola, muy pronto estaré en México hablando sobre mi libro Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo y qué pasará con los periodistas, los abogados, los banqueros, los maestros y muchos otros a medida que cada vez más de nuestros trabajos son reemplazados por programas de computación o robots. Espero verlos, no se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa analizando cómo viene el 2019, cómo va a ser este año, con algunas de las figuras claves de la política y la economía de la región. Vamos al doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA. ¿Qué va a pasar con la tan ansiada integración comercial latinoamericana de la que venimos hablando desde hace tanto tiempo y que nunca termina de ser una realidad? ¿Qué va a pasar con el Mercosur, el bloque comercial integrado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay? Bolsonaro ha insinuado que quiere hacer un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos, lo que, bajo las leyes actuales, obligaría a Brasil a dejar el Mercosur. ¿Va a haber una recomposición de los bloques comerciales en América Latina? Es cierto que en dinámicas de negociaciones externas el Mercosur ha ido perdiendo competitividad arancelaria en el último tiempo porque no ha sido, digamos, la organización subregional más activa a la hora de negociar acuerdos comerciales. Y eso es algo que definitivamente tiene que resolver el grupo regional. Pero, o sea, esas son decisiones de los estados al respecto. O sea, ya bastante tengo yo con la Organización de Estados Americanos como para también ocuparme de los problemas de las organizaciones subregionales. El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha causado gran preocupación en grupos de derechos humanos por sus declaraciones en años recientes contra los gays, sugiriendo que la policía debería matar a los criminales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ve usted al nuevo gobierno de Brasil? ¿Va a ser un gobierno de extrema derecha, represivo? Mire, ¿O no? Brasil es un país muy institucionalizado y el presidente Bolsonaro
seguramente, y estamos convencidos de ello, va a trabajar con las instituciones brasileñas, fortaleciéndolas y procurando que den los mejores resultados en todos los planos, desde los servicios que tiene que brindar el Estado a los ciudadanos, la solución de los problemas sociales y económicos que tienen los mismos, las condiciones, las mejores condiciones para crear puestos de empleo, así como en políticas de derechos humanos. Nuestros contactos que hemos tenido con el gobierno electo han sido muy positivos en todos los campos. ¿En qué van a quedar las acusaciones de que hubo fraude electoral en Honduras y que el presidente Juan Orlando Hernández no ganó la elección limpiamente? ¿En qué está todo eso? Estamos trabajando con Honduras un programa de reformas electorales. Lo firmamos hace pocos días con la visita de Francisco Guerrero a Honduras. Ese programa tiene como objetivo que las observaciones que ha formulado la OEA en las últimas 2 elecciones en Honduras no vuelvan a repetirse en la próxima. Ese es el esquema de trabajo en el que estamos al presente, en temas electorales en Honduras. Nos están pidiendo un corte. Cuando volvamos, vamos a ver los pronósticos económicos específicos para Estados Unidos, para México, para Argentina, para Colombia, para Chile, Perú, varios otros países. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a 2 de los principales referentes de la economía latinoamericana, al director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, el doctor Alejandro Werner, y al director para América Latina del Banco Mundial, el doctor Jorge Familiar. Vamos a Washington. ¿Cómo ven ustedes la economía de Estados Unidos y la de México, porque las dos están bastante entrelazadas, en este 2019? Estados Unidos cerrando el 2018 con una economía muy dinámica, creciendo casi al 3%, y para el 2019 estamos esperando una ligera desaceleración hacia 2.5%. El crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos es ligeramente inferior a 2%, y por lo tanto estas tasas tan elevadas, que en alguna medida están siendo generadas por el impulso fiscal asociada a la reforma impositiva que se hizo este año y que va a generar un impulso importante en el crecimiento, tanto lo generó en el 18 como lo va a generar en el 19, poco a poco se está desvaneciendo y por eso vemos la desaceleración hacia el año 19, pero todavía una economía muy dinámica, con un consumidor en Estados Unidos muy activo, tasas de desempleo muy bajas y sin presiones inflacionarias importantes, y es por ello que la Reserva Federal ha bajado, digamos, su expectativa de velocidad en el aumento de tasas de interés el día de ayer, digamos, a una expectativa de tal vez 2 incrementos de 25 puntos base en el año 19, básicamente por una ligera revisión a la baja del crecimiento en el 19 y también por la ausencia de presiones inflacionarias muy importantes. Entonces, en resumen, vemos una economía de Estados Unidos, doctor Werner, dinámica, y esto obviamente ayudará a México, obviamente con incertidumbre, como siempre se genera al inicio de una nueva administración, también con incertidumbre sobre la capacidad de implementación en los primeros 6 meses, que siempre genera un efecto negativo sobre la actividad. Si tú te recordarás también, cuando entró el presidente Peña Nieto, se vio una desaceleración de la actividad económica. Entonces, en ese sentido, existe esa incertidumbre. Obviamente hay anuncios importantes de cambio de planes, y esto sí genera un marco de incertidumbre importante que hay que ir analizando, pero dado el crecimiento dinámico de la economía de Estados Unidos, dado digamos, el acuerdo que ya se logró en el Tratado de Libre Comercio, creemos que este dinamismo de una economía mexicana creciendo al 2% es nuestro escenario central para el año 2019. Doctor Familiar, ¿el peligro de una guerra comercial entre Estados Unidos y China no va a, de alguna manera, pinchar la economía estadounidense y por ende la mexicana? Bueno,
Estas tensiones comerciales claramente generan incertidumbre, generan volatilidad. Creo que en fechas recientes ha habido algunas señales positivas. Después del G20 hubo un acuerdo para posponer la entrada en vigor de tarifas. Creemos sí, pero patearon la pelota para adelante 90 días. No solucionaron nada. Lo que hicieron es posponer la resolución del problema, ¿o no? Pero las partes se sentaron a la mesa, ¿no? Entonces creemos que eso es algo, es una señal positiva. Desde luego la incertidumbre permanece. Creemos también que algo positivo en lo que hace a la relación entre México y los Estados Unidos, pues es que se llegó a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y esta era una fuente de importante incertidumbre entre ambos países. ¿Cuánto calculan ustedes el crecimiento de Estados Unidos y de México en este 2019? Nuestras cifras son muy parecidas a las del fondo. En el caso de México, estimamos el crecimiento tanto para este año como para el siguiente en 2.3%, y nosotros no revisaremos nuestros estimados sino hasta abril. Doctor Werner, rápidamente, porque nos queda un minuto. Argentina y Chile, ¿cuánto crecimiento ven ustedes en esos dos países? Mira, en Argentina nuestro pronóstico actual es obviamente una recesión, una contracción de 2.8 en 2018 y una contracción de 1.7 en 2019. Sin embargo, estamos viendo, digamos, el crecimiento o la contracción del tercer trimestre del 18 menor a la que habíamos anticipado, entonces los datos vienen un poco mejor a lo esperado. Chile creciendo muy bien en el 18, 4%, con una pequeña desaceleración hacia órdenes de 3,5 en el 2019. Volviendo a Argentina, se han visto buenas noticias en el ámbito de estabilidad cambiaria, de reducción de la inflación, de las expectativas de inflación y sobre todo de la corrección de las cuentas externas, mostrando dinamismo muy importante en las exportaciones en los últimos meses. Doctor Familiar, pero Argentina va a tener elecciones este año, el 2019. O sea, va a tener elecciones en un clima económico de contracción, decía el Fondo Monetario Internacional. Eso es cierto. Acaba de llevarse a cabo la reunión del G20 en Argentina, y en el marco de la reunión del G20 fue interesante observar conversaciones con diferentes actores políticos de diferentes fuerzas políticas, en donde lo que a mí me pareció es que hay un consenso de que hay que seguir adelante con la aplicación de un marco macroeconómico razonable y con la adopción de medidas que son necesarias para que el país salga adelante. Entonces creo yo que hay buenas señales entre la convergencia entre lo económico y lo político. Pero ¿cuánto estiman ustedes la desaceleración económica de Argentina en el 2019? Bueno, en el 2019 nuestras cifras son muy similares a las del fondo. Esperamos una contracción de 1.6%. 1.6%. Vamos a un corte rápido y seguimos con las proyecciones económicas para Colombia, para Perú, para varios otros países. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con dos de los principales referentes de la economía latinoamericana, el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, y el director para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar. Vamos a Washington. Doctor Werner, déjeme jugar un poquito al abogado del diablo. ¿No son ustedes un poquito optimistas cuando hablan del crecimiento de la economía de Estados Unidos, el crecimiento de la economía mundial? Porque hay un peligro real de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y además de eso, este mes, en enero del 2019, toma posesión el nuevo Congreso de Oposición, la Cámara Baja, controlada por los demócratas en Estados Unidos. Van a hacer todo tipo de investigaciones sobre el presidente Trump que antes no podían hacer porque la mayoría republicana no lo permitía. Y eso va a generar ruido político, turbulencia política. Todo eso ¿no va a afectar a la economía de Estados Unidos y la economía mundial? Mira, Andrés, yo no diría que somos excesivamente optimistas. Nosotros, en nuestros pronósticos que comentamos, estamos suponiendo que la incertidumbre sobre las políticas comerciales se mantiene en los niveles que las hemos visto en el año 18. Desde el punto de vista de tensiones en los mercados financieros,
no asumimos, digamos, producto ya sea de factores políticos o productos de algunos choques económicos, volatilidad financiera excesiva, pero estos dos escenarios los consideramos como escenarios de riesgo, los cuantificamos y, por ejemplo, en términos de tensiones comerciales, en nuestros documentos hemos presentado estimaciones que la economía mundial podría verse afectada en el mediano plazo hasta en un punto porcentual de verse una intensificación de las medidas proteccionistas, estas medidas afectar la confianza y afectar los activos en los mercados financieros. Y lo mismo en términos de variables financieras, en caso que haya, digamos, mayores tensiones en mercados financieros, ya sea por cuestiones propias de estos mercados o por factores políticos que los afecten, obviamente esto puede afectar el desempeño de la economía de Estados Unidos, llevándolo a un crecimiento menor y además afectar los flujos de capitales, el financiamiento a los sectores público y privados en América Latina, en otros mercados emergentes, y ahí generar un crecimiento menor al que estamos suponiendo. Lo cuantificamos como escenarios de riesgos, pero en el escenario central pensamos que la Reserva Federal continúa, digamos, su paso de incremento de la tasa de interés con mercados financieros ajustándose suavemente y que las tensiones comerciales, la incertidumbre sigue, pero no se intensifica. De intensificarse, como tú mencionas, en el mediano plazo la política comercial podría llegar a restar de la economía mundial casi un punto porcentual. Wow, eso es mucho, doctor Familiar. El escenario central de todos ustedes, de todas las organizaciones financieras internacionales, ¿no es un poquito optimista? Bueno, siempre hay factores de riesgo que hay que considerar y siempre hay que considerar tendencias de corto, de mediano y de largo plazo. Yo a los aspectos macroeconómicos que mencionó Alejandro agregaría como otros factores de riesgo el proceso de migración que estamos viendo de Venezuela al resto de la región, en donde, bueno, ya tenemos el día de hoy 1 millón de venezolanos viviendo en Colombia, 500,000 en Perú, 250,000 en Ecuador, y algunos de los estimados para este año, para 2019, es que esta cifra de migrantes pudiera incrementarse en 2 millones. ¿Y eso cómo puede afectar la economía regional? Bueno, simple y sencillo. Tenemos un estudio para Colombia que publicamos el año pasado, en el que estimábamos que con los migrantes que ya se habían dado, podría haber un impacto sobre el Producto Interno Bruto, desde el punto de vista de costo, entre 0.3 y 0.4% del Producto Interno Bruto. Claro, si se incrementa el número de migrantes, pues eso tendría otro impacto económico, ¿no? Después, la exposición a riesgos de desastres naturales, ¿no? Lo que hemos visto es que la matriz de riesgo a la que está expuesta nuestra región, de manera muy particular el Caribe, ha cambiado. La frecuencia e intensidad de los eventos climáticos va en aumento y esto ha hecho que los países estén repensando sus estrategias de manejo y administración de riesgos. Y bueno, la tercera que mencionaría yo, y estando en el programa contigo, que eres uno de los líderes en hablar de este tema, es el cambio tecnológico. Este es un asunto que claramente puede tener impactos de mediano y de largo plazo muy significativos en el empleo, en el trabajo en la región. Dos temas, doctor Familiar, dos países grandes que se nos quedaron colgados en el bloque anterior, Colombia y Perú. ¿Cómo ven ustedes a Colombia y Perú este año? Nosotros, Colombia, estimamos un crecimiento para 2019 del 3.3% y Perú también muy arriba en la tabla de crecimiento de la región con 3.8%. ¿Centroamérica? En Centroamérica, en términos generales, las tasas de crecimiento continúan bien, a excepción de Nicaragua, en donde esperamos una contracción económica para 2019. Doctor Werner, en Washington, rápidamente, Colombia, Perú y Centroamérica. Mira, Colombia vemos unos números similares a los que mencionó Jorge. Yo creo que hay que destacar que estamos esperando en Colombia una aceleración de la economía, de un crecimiento el año pasado, 2008, menor al 3%, a en 2019 un crecimiento mayor al 3%, Colombia ajustándose bien ya a lo que fue la caída en el precio del petróleo y ahora regresando a su crecimiento potencial. Destacar en el caso de Perú que la volatilidad y la incertidumbre política no ha afectado de manera tan importante el desempeño económico y Perú sigue siendo uno de los países con tasa de crecimiento más elevadas en la región, de 4%. Y tocando Centroamérica, obviamente Jorge mencionaba, obviamente la afectación de la crisis política a
la economía, en el caso de Nicaragua, con una caída el año pasado de 4% y también con una recesión esperada en este año. Yo también destacaría los problemas fiscales en Costa Rica, el gobierno con una reforma fiscal importante para tratar de contener el crecimiento de la deuda que ha llevado a una caída en su calificación crediticia, etcétera, ¿no? Yo te diría que son los dos focos de atención que en este momento tenemos y obviamente los problemas sistémicos de la región en términos de pobreza, de violencia, crimen y falta de un crecimiento dinámico que permita a estos países abatir estos problemas a la velocidad que las sociedades demandan. Doctor Alejandro Werner, doctor Jorge Familiar, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones. Muchas gracias por seguir con nosotros. La verdad que fue un verdadero lujo poder analizar hoy cómo pinta este año, cómo pinta el 2019 con algunos de los principales referentes de la política y la economía de América Latina. Tuvimos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los encargados de América Latina del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cuáles son los temas que creo que darán más que hablar este año? Hay dos que ya están en los titulares, pero que creo que van a estarlo mucho más en los próximos meses. Uno es el de los líos legales del presidente Trump, de los que vamos a escuchar cada vez más. ¿Por qué? Porque este mes entra en funciones la Cámara Baja de Estados Unidos, la nueva Cámara Baja, que a partir de ahora va a estar controlada por los demócratas, o sea, por el partido opositor. Entran los legisladores electos en las elecciones legislativas del 6 de noviembre que ganaron los demócratas. Y eso va a cambiar todo. Porque aunque la Cámara Baja no va a poder tumbarlo a Trump así nomás con un juicio político, porque para eso necesitaría el Senado, y el Senado sigue en firme control del Partido Republicano, del presidente Trump, la Cámara Baja va a poder hacer muchas otras cosas. Porque los demócratas, por primera vez, van a tener plenos poderes para citar testigos y reclamar documentos secretos. Hasta ahora, los demócratas no podían hacer eso. No podían pedir, por ejemplo, las declaraciones de impuestos del presidente Trump. ¿Por qué? Porque los comités de la Cámara Baja estaban presididos por republicanos, aliados de Trump, y les negaban todas esas peticiones. Pero ahora sí, ahora van a poder citar a todos los testigos que quieran y pedir todos los documentos que quieran. Y ahí van a salir muchas, pero muchas cosas. Y a nivel regional, creo que vamos a ver una escalada de la crisis de Venezuela. El Brookings Institution de Washington acaba de sacar un estudio pronosticando que el éxodo de venezolanos va a llegar a 8.2 millones de migrantes en los próximos 2 o 3 años. Y el secretario general de la OEA nos dijo hoy, en este programa, que esa cifra probablemente se quede corta y que probablemente veamos 10 millones de refugiados venezolanos en los próximos 4 años por la crisis humanitaria que se está viviendo en Venezuela. 10 millones. Eso es mucho más que la crisis de refugiados sirios en Europa. No hay forma en que países como México van a poder hacerse los distraídos, porque no hay país de la región que no va a haber un mayor influjo de venezolanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que no va a criticar al régimen de Venezuela porque no se va a involucrar en los asuntos internos de ese país o de cualquier otro. Pero creo que más que el principio de no interferencia, que es el que está invocando México, lo que va a prevalecer en todos lados va a ser el principio de no indiferencia. Porque esta crisis humanitaria le va a tocar directa o indirectamente a todos. En fin, va a ser un año muy, pero muy movido en esta región. Gracias por habernos acompañado y visítenos en nuestro blog andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a enviar por email todos mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección del blog, es andresopenheimer.com. Y síganos también en nuestro Twitter, @OpenheimerA, en nuestra página oficial de Facebook y ahora, desde hace pocas semanas, también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial, todo seguido. Muchas gracias, hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de
Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Estudia en Argentina. Con estándares internacionales. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE, una gran universidad. 20 años trabajando. Tengo que hacer algo por mi futura pensión. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.